la medida del suministro, una fuente sin restricciones humanas. Y aquí es donde vamos a entrar en el nombre del Señor. ¿Cuántos conocen a Dios? Levante su mano. Conocemos a Dios por la palabra y por la verdad que enseñamos. Algunos conocemos de Dios por la información que recibimos. Y una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Y muchos creyentes en esta generación a veces conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Yo conozco de algún tema, pero a veces no conozco el tema. Yo conozco a veces de alguna persona, pero no conozco a la persona en su totalidad. Le pasó a Jacob. Dice que Jacob era un hombre íntegro, tenía un testimonio intachable en los cielos delante del Señor. Dios hizo de él una mención importante de lo que él era. Pero entonces encontramos una experiencia en la carretera de la vida de Job, que luego que Job la pasó y vio a Dios en esa dimensión, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Lo que está diciendo Job es que él había oído de Dios, pero no le había conocido como debía conocerlo. Usted y yo necesitamos entrar ahí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Operar bajo la suficiencia significa entender que la provisión para la visión no está determinada por los indicadores económicos del entorno, el PIB del país o las limitaciones del sistema financiero terrenal. El marco operativo del cual estamos hablando, del reino, establece que el suministro proviene de una dimensión inagotable. Cuando el creyente declara suficiencia, está alineando sus proyectos con los recursos de la gloria de Dios, los cuales no conocen la depreciación ni la escasez. Y entonces aquí nos tenemos que parar como creyentes. Dios es la fuente de todo. Amén. La fuente de todo bien, la fuente de la vida, la fuente de la salud, la fuente del bienestar, la fuente de la provisión, la fuente de la prosperidad. Dios es suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Dios es suficiente. Y declarar la suficiencia es eso, creer que Dios es suficiente y que Él no nos faltará, sino que nos dará todo lo que nos falta conforme a sus riquezas. ¿Cuántos dicen? Él nos dará conforme a sus riquezas en Cristo. Entonces, si yo comienzo a pensar así, voy a comenzar a vencer una limitación que hay en mi mente, porque lo que estamos tratando en esta última temporada es, usted y yo necesitamos una mentalidad diferente. Necesitamos una mentalidad del reino de Dios. Necesitamos una mentalidad fuerte, que pueda doblegar la realidad que estamos viviendo, cambiarla y transformarla de acuerdo a la medida de la fe que haya en nosotros. Declarar esa suficiencia es eso,
Conocer que Dios es fuente y que nos puede dar todo lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en Cristo. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que me hace falta? Porque este es un punto de partida. ¿Qué es lo que me hace falta? Y entonces si usted analiza, pudiera pensar, no me hace falta nada. Estoy bien como estoy. Y no hay problema. Si estás bien como estás, tranquilo. Dios respeta eso y nosotros también. Pero por si acaso hay un faltante en alguna de las áreas de su vida familiar, emocional, psicológica, espiritual, financiera, entonces queda un espacio para la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si hay un faltante en usted, hay un espacio para el cielo. Si hay una necesidad en usted, hay una oportunidad para el cielo. Si hay un faltante en su vida, hay una oportunidad para que la obra de Dios se manifieste en su vida. Porque Él suplirá, diga conmigo, Él suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Solo 2 creyentes. Amén. Solo 3 creyentes. Amén. Solo 4 creyentes. Amén. Diga conmigo, Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vamos, apláudalo fuerte. Y entonces lo que estoy queriendo decir es, nosotros los creyentes jugamos un torneo con la cancha inclinada a nuestro favor. Porque ya Cristo venció, lo hemos dicho una y otra vez. Nosotros peleamos desde la victoria, no para la victoria. Nosotros vivimos desde la victoria y no para ella. Amén. Y esto entra dentro de el asunto. Hay suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, o la parte B, el superávit del propósito. Sobradamente preparados para toda buena obra. Segunda de Corintios capítulo 9 verso 8. Segunda carta de Corintios 9, 8. Miren lo que dice este texto. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿A fin de qué? A fin de que teniendo siempre en todas las cosas, vamos, léalo, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La suficiencia en el diseño divino no es sinónimo de apenas lo necesario o un presupuesto de supervivencia. El propósito de erradicar la escasez es posicionar al creyente en un nivel de superávit operativo constante. Declarar la suficiencia es establecer un estándar de gestión donde los recursos no solo cubren la operación presente, sino que desbordan para financiar la expansión, la innovación y el establecimiento de nuevos proyectos. Diga conmigo, superávit. Vamos, dígalo fuerte, superávit. Y superávit es eso, que sobra. Amén. Sobra. Tendrás todo lo suficiente y sobrará. Amén. Estos son los códigos de la verdad del reino. A veces no se manifiesta en la vida de muchos creyentes y no se manifiesta por varias razones.
1, por falta de conocimiento. 2, por falta de fe. 3, por falta de obediencia a lo que Dios ha establecido. Si usted se encuadra en alguno de esos, puede ser que su vida cristiana no disfrute, ni active, ni movilice estas verdades, porque estas verdades requieren conocimiento, requieren fe, pero también requieren obediencia. Si estas tres cosas no están alineadas o en pleno funcionamiento, se queda una verdad sin ser manifestada y una actividad sin poderse desarrollar, porque hay carencia de esto. Pero si lo hay en el conocimiento, en la fe, en la obediencia, entonces usted debe estar seguro que esta verdad se va a materializar en su vida, y en todo lo que haga habrá superávit. Amén. En todo. Ya que incluye administración, incluye economía, pero incluye todo en ese ambiente. Habrá superávit. Siempre habrá lo suficiente. Amén. Nunca faltará. Amén. Y la yapa es que siempre sobrará. Amén. El Señor tuvo una circunstancia que conocemos allá en un lugar a la orilla del mar, donde una multitud se agolpó alrededor de él y se creó una necesidad. Y la necesidad es que la gente prestó su oído, prestó su tiempo, prestó todo un día para oír al maestro. Era un retiro espiritual. Y más de 15,000 personas probablemente estuvieron allí. Y entonces el Señor dijo, hay una necesidad. O más bien los discípulos dijeron, hay una necesidad, ya despídelos para que vayan a comer pan, para que vayan a almorzar, para que vayan a desayunar, para que vayan a cenar. Ellos no han comido todo el día, estaban en ayuno prolongado durante todo el día. Hay una necesidad en esa circunstancia. Y entonces el Señor estaba haciendo la obra, y entonces dijo a los discípulos, denles ustedes de comer. Denles. Y cuando el Señor les soltó esa responsabilidad a los discípulos, dijeron, ¿cómo le vamos a dar? No alcanza con el presupuesto que tenemos, ni siquiera para ir a comprar con 200 denarios pan para darle a toda esta gente. Y el Señor le dijo, vayan y miren qué tienen en sus manos. Habían 5 panes y habían 2 peces. Los trajeron, se los colocaron en sus manos, Él los levantó, los bendijo y los distribuyó. Y luego los entregó en las manos de los discípulos y ellos en manos de cada persona que estaba allí. Entonces la historia nos muestra que parece que no había lo suficiente, pero no era verdad. Si contábamos en la aritmética nuestra y en la contabilidad natural, 5 panes y 2 peces alcanza para uno solo. Y si era carchense, ni siquiera. No alcanza. En nuestra realidad no alcanza, pero en la realidad de Dios, sí. Y entonces hay una diferencia acá entre las realidades. Una realidad humana. Entonces nosotros alcanzamos a ver los 5 panes, los 2 peces. Alcanzamos a ver el presupuesto, la ganancia del día, el sueldo que tenemos en el mes. Y luego hacemos cuentas entre nosotros. Y en cuentas naturales no alcanza. A veces no alcanza para pagar la renta, para pagar la pensión del ICO, de la ICA, en el colegio, en la universidad, y uno se encuentra así. Es un negocio. El capital pequeño para poder cubrir, comprar, surtir, parece que no hay. Y dentro de los términos naturales, pues está dentro de la normalidad.
porque los términos naturales son limitados. Pero en otra realidad, que es la realidad a donde yo quiero que usted y yo podamos entrar, en esa realidad nunca falta. En esa realidad siempre alcanza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, no solamente cada 40 días, no, siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, todo lo suficiente. En esa realidad es donde Dios quiere que usted y yo estemos. Tercero, la activación por la palabra, el decreto gubernamental que desbloquea recursos. Amén. Job capítulo 22, versículo 28. Job 22, verso 28. Determinarás asimismo una cosa y te será firme. ¿Cuántos dicen amén? Una vez más, determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Diga conmigo, determinación. Y aquí entramos en otro asunto. En este marco operativo, la suficiencia no se espera pasivamente. Presten atención. Se legisla mediante la declaración de fe y autoridad que hemos recibido. Cuando el creyente, bajo sumisión a Dios, habla el territorio y decreta la suficiencia, está emitiendo una orden legal en el espíritu que obliga a las circunstancias físicas a alinearse. La declaración rompe el estancamiento invisible y provoca que el suministro que ya fue ganado en la cruz se materialice en las cuentas y presupuestos que usted y yo necesitamos en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra empresa, en nuestro presupuesto, en nuestro plan. Y aquí nos cuesta porque a veces creemos que no somos llamados para ejercer esto y nos quedamos pasivos esperando que Dios nos vea como aquella mujer sirofenicia, esperando que caiga algo de la migaja que se desborda de la mesa de los hijos. Pero en el reino Dios nos ha dado autoridad y Dios nos ha dado potestad y nos ha dado provisión y suficiencia. Luego a usted y a mí nos corresponde la gestión, y la gestión comienza desde el lugar de donde usted cree, porque si no lo puedes creer, no lo puedes hacer. Si lo crees y entiendes que Dios te dio autoridad, en algún momento de la vida, en su circunstancia, vas a tener que tomar esta autoridad y reprender la necesidad y ahuyentarla en el nombre de Jesucristo. Amén. Determinarás asimismo una cosa y esta te será firme. Amén. Quizás un milagro, la respuesta a la que está pidiendo en esta temporada es simplemente una determinación. Es una declaración suya en la posición que le corresponde, y en esa posición de hijo de Dios, entonces la tierra oye, el cielo oye, el mundo espiritual oye. Es algo tremendo el tema del mundo espiritual, porque dice la palabra que Daniel tuvo una experiencia, necesitaba una revelación. Y entonces fue a orar y la revelación no llegó.
Y luego fue a orar y la revelación no llegó. Y luego fue a orar y la revelación no viene. Y la respuesta no viene. Y viene orando para que la respuesta venga. Y entonces luego que la respuesta va a llegar, el ángel que trajo la respuesta le dijo: tan pronto oraste y pediste a Dios lo que mencionaste, la respuesta salió del trono. Pero en el camino de trayecto de la respuesta hasta la realidad de el hermano Daniel, hubo un intruso. Y la Biblia lo declaró como el príncipe de Persia. Y el príncipe de Persia obstruyó en el mundo espiritual la respuesta que había salido para Daniel. Y Daniel le costó trabajo de 21 días de oración y de clamor y de ayuno para que la respuesta llegara. En medio de la oración, Daniel gestionó esta respuesta para que llegara. Pero el punto acá es que la respuesta salió inmediatamente, pidió. Todo lo que usted y yo necesitamos ya fue provisto. Dios ya lo proveyó. Ahora, por causa de la fe y la responsabilidad que tenemos en el reino del Padre, en la dimensión de hijos, gestionamos con autoridad. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? Moisés estaba necesitando agua porque va por el desierto. La gente comenzó a pedirle agua. Dame agua, dame agua, dame agua. ¿De dónde agua, hermano? ¿De dónde agua si no tengo agua? ¿De dónde agua si no hay río, si no hay fuente, si no hay nada? No hay agua. Pero la gente caprichosa, terca, murmurona, criticona de aquella generación nos sacó para matarnos. Allá sí había agua, río, nos trajo acá, usted es responsable. Y empezaron a pedirle agua, danos agua. Y entonces Moisés fue a orar: Señor, ¿qué hacemos con esta gente? Me van a apedrear. Y el Señor, ¿qué le dijo? Háblale a la roca. Háblale. Háblale a la roca. Y cuando le hables a la roca, entonces se abrirá la fuente. Y encontramos la historia que Moisés, por furia, no la habló, sino que golpeó la roca, pero a la vez, hablando, golpeando, el agua estaba ahí. Solo había que ordenarle, solo había que declararle, solo había que decirle: roca, suelta el agua en el nombre de Jesús. Se abrió la gente y toda esa gente bebió hasta que. Amén. Entonces pregúntese en su realidad si posiblemente lo que está haciendo falta es una declaración de fe, es una declaración de autoridad para ordenar en el nombre de Jesús que aquella realidad se altere. Amén. Cuarto, o D, la mentalidad de abundancia. Romper el código de ocupación ilegal. Salmos capítulo 23. Lea conmigo este salmo. Salmo capítulo 23. ¿Está listo para leerlo? Diga conmigo: Jehová. Vamos, dígalo fuerte. Jehová es mi pastor. Sígalo. Vamos. Fuerte. Piense que está ayudando a predicar en esta mañana. Dígalo. Vamos, dígalo. Léalo en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos creen ese salmo? ¿Sabe cuántos años está escrito ese salmo?
para usted y para mí desde que nos convertimos. Está ahí. ¿Cree usted que ese salmo es mentira o es verdad? Y entonces, la escasez opera como un ocupa mental que intenta paralizar la visión a largo plazo a través del temor al futuro. Operar bajo la medida sin limitaciones exige un cambio de código. El creyente deja de planificar según lo que hay en la mano y comienza a diseñar según lo que se requiere para el propósito de Dios. Al declarar la suficiencia como una verdad inamovible, se desaloja el argumento de la carencia y se libera la fe necesaria para gestionar legados a gran escala, mi hermano. Entonces el problema no está acá, ni acá en el espíritu, está aquí en nuestra mente. Dios trabaja con intensidad para que usted no solo lo acepte en su corazón, sino también en su mente. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay creyentes que se convirtieron de corazón, pero no convirtieron su mente. Su mente quedó atrapada en la realidad estancada de un mundo limitado. Y Dios nos llamó a vivir una realidad ilimitada, donde no hay necesidad, donde no hay dificultad que no se pueda superar. Por eso la oración de toda esta temporada es: Señor, necesitamos una iglesia que pueda salir de la condición limitada en la cual se encuentra. Pero la condición limitada no es por causa del entorno, de la geografía o de la cultura. La condición limitada es consecuencia de una mentalidad atrapada en códigos diferentes a los que Dios estableció. Y el trabajo pastoral en esta temporada y del ambiente profético es golpearte la cabeza tan duro que cambies. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que salir de esta casa listo para operar en la dimensión de Dios, porque si no, no habrá testimonio. No habrá testimonio. Entonces la gente allá afuera trabaja con una mente natural, y aún en su mente natural y en su esfuerzo natural, la gente progresa. Usted y yo no estamos atados a eso. Dios nos desató y nos equipó de tal manera para que podamos vivir una vida diferente. Pero no viviremos una vida diferente hasta que no aceptemos la verdad de Cristo nuestro Salvador. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? La verdad os hará. Déjeme leerle esta conclusión y vaya colocándose de pie. Colóquese de pie. Y tengo que leérsela porque es el propósito de lo que estamos queriendo enseñar. Establecer este quinto pilar en nuestro marco operativo es el acto legal que nos desconecta de forma definitiva de la ansiedad y el temor que produce el sistema económico terrenal. Cuando un creyente comprende que la suficiencia no es un presupuesto de supervivencia, sino un decreto de superávit para el propósito, deja de planificar según lo que ve en su mano y comienza a diseñar según la asignación que recibió del cielo. Declarar la suficiencia bajo la medida sin limitaciones no es una declaración mística o un deseo optimista. Es emitir una orden gubernamental basada en el suministro inagotable de las riquezas en gloria de Dios. Al activar esta convicción y legislar a través de nuestra palabra, desalojamos el código mental de la escasez y rompemos el estancamiento invisible que frena la expansión. A partir de hoy, operamos bajo la certeza de que para cada buena obra asignada por el reino,
El diseño divino ya ha garantizado que nunca falte lo necesario y siempre sobre lo suficiente para consolidar el legado que Dios quiere hacer a través de su vida, de su casa y de su familia. ¿Puede creerlo? ¿Puede creerlo? ¿Puede creerlo? ¿Puede creerlo? Levante sus manos ahí donde está. Señor Jesús, en esta mañana, Dios, hemos hablado lo que tú has colocado en nuestro corazón. Necesitamos un cambio de información, un reset de nuestra mente. Y yo te ruego, Dios, que comiences en esta iglesia, que comiences en la vida de mi hermano, en la vida de mi hermana, y que toda la realidad que lo ha traído hasta hoy sea una plataforma para que él y ella pueda experimentar la verdad del reino de los cielos en su vida, en su mente. Declaramos en esta mañana la suficiencia de Dios en nuestro ser. Declaramos, Señor, que en esta nueva temporada, a pesar de los pronósticos, a pesar de la realidad de nuestra ciudad, de la geografía en la cual nos encontramos, de las verdades y las voces que hablan de todo lo que sucede en nuestro entorno, todas estas cosas no permearán nuestra mente, porque nuestra mente está blindada, nuestra mente está equipada, nuestra mente está formateada por el poder de tu palabra. Y en esta mañana entendemos por ello que siempre habrá lo suficiente y sobrará, que nuestro propósito, que nuestro presupuesto, que nuestro proyecto logrará el objetivo, que los sueños que hay en la mente de mi hermano y de mi hermana se consolidarán. Y cada día tú aumentarás en él y en ella la capacidad de ver lo sobrenatural. Y mi hermano y yo no nos quedaremos relegados en la historia de esta generación para recoger las miserias, sino que nos levantaremos en la operación de Dios para restaurar los bienes de Dios para su reino. Yo declaro en esta mañana que mi hermano prosperará, que en la casa de mi hermano no habrá necesidad de pan, que en la alacena de mi hermano habrá abundancia y sobreabundancia, que en el proyecto que tiene, Señor amado, nunca le faltará. Y cualquiera sea el proyecto que mi hermano emplee, consolide y emprenda, la suficiencia de Dios vendrá. Yo declaro, Señor, que tú alinearás nuestra vida por causa del conocimiento, por causa de la fe y la obediencia que nos debemos a ti, porque sabemos que todo esto funcionará siempre y cuando estemos bajo la sumisión tuya y de tu palabra. Toda obra de las tinieblas operativa a través de la cultura y de nuestra realidad que ha forjado nuestra mente limitada, le ordenamos hoy retroceder. Aquella crisis, aquella barrera, aquella necesidad se mueve en el día de hoy. Y yo declaro que mi hermano y yo avanzaremos para la gloria del que vive por los siglos de los siglos. Amén.